Esto es Simple Rock Podcast. Monografías de la historia del rock, desde los años 60 hasta el siglo XXI. Conducido por Marissa Simpson y Juan Pleite. Oye, hay un estudio científico que neta me voló la cabeza. A ver, cuéntame. Resulta que escuchar a AC/DC provoca una producción significativa de endorfinas y dopamina en el cerebro. Wow. No es una opinión, es ciencia. De hecho, su música se ha llegado a usar para ayudar en tratamientos contra el cáncer y, escucha esto, para mejorar la precisión de los cirujanos. En el quirófano. Es que es una locura. Es una reacción casi animal, ¿no crees? Sí, totalmente. El cuerpo responde a esos riffs de una manera que, pues, muy pocas bandas consiguen. No es solo música para la cabeza, es para el sistema nervioso. Es una vibración física, exacto. No solo la escuchas, la sientes como en el pecho. Y eso me lleva a la pregunta central, ¿no? Ajá. ¿Qué tiene esta banda que genera una reacción tan universal y tan potente? Para entenderlo, vamos a sumergirnos en su historia, en su sonido, en su ADN. Y fíjate que para esta exploración tenemos un panorama muy completo. La información viene de la biografía detallada de la banda, de análisis técnicos, nota por nota de su sonido. ¿Ok? De reseñas que abarcan desde sus primeros días hasta su último álbum y de un chorro de anécdotas fascinantes que realmente definieron quiénes son. O sea, es una visión de 360 grados. Perfecto. Entonces la misión es desentrañar el secreto de AC/DC. Entender por qué después de 50 años de tragedias que habrían destruido a cualquiera, de triunfos y de cambios, su música sigue siendo una fuerza tan vital y electrizante. Pues a darle. Bueno, pues entremos en materia. Creo que hay que empezar por lo más básico, que a veces se nos olvida, el nombre. Claro. La historia es casi una leyenda urbana, pero es cierta. Los hermanos Malcolm y Angus Young vieron las siglas AC/DC en la máquina de coser de su hermana Margaret. Corriente alterna, corriente continua. Exacto. Y para ellos fue como una revelación. Sintieron que esas 4 letras y la diagonal encapsulaban perfectamente la energía cruda, eléctrica, como peligrosa que querían para su música. Sí. Lo que es fascinante es cómo ese nombre tan técnico y simple se malinterpretó casi de inmediato y de formas, muy extremas. ¿Te refieres a las acusaciones de satanismo y todo eso? Exacto. Por un lado, en algunas subculturas, AC/DC era jerga para la bisexualidad, algo de lo que la banda no tenía ni la más remota idea. Claro. Se los explicó un taxista en un viaje. Y por otro, los grupos conservadores empezaron a buscarle significados ocultos, llegando a decir que significaba Antichrist, Devil's Child. ¡Qué locura! La banda, por supuesto, pensaba que todo era ridículo y se burlaba abiertamente de ello. Es que esa energía también tenía que tener una cara, un símbolo. Y el logo que todos conocemos, esa tipografía gótica con el rayo en medio, es Icónico. tan icónico como sus canciones. Pero no siempre fue así. Para nada. Ese logo icónico apareció por primera vez en 1977. Fue diseñado por Gerard Huerta, con Bob Dufresne como director creativo. Ah, mira. Y aquí hay un detalle que me encanta. La tipografía está inspirada directamente en las letras de la Biblia de Gutenberg. Neta, no sabía eso. ¡Qué ironía! Sí, hay una conexión casi sagrada en el logo de la banda de rock más terrenal que existe. Pero su primer logo, el de 1975, era completamente diferente. ¿Cómo era? Letras negras, súper gruesas, muy compactas, con un rayo rojo muy afilado dividiendo las siglas. Era mucho más agresivo, ¿sabes? Reflejaba la energía cruda de sus inicios en los pubs. Y esa energía, claro, no venía solo de la imagen, sino de una arquitectura de sonido increíblemente simple pero potente. El sonido de Angus Young con su Gibson SJ es inconfundible. Es que es la definición de menos es más. La cadena de sonido de Angus es legendaria por su simplicidad. Una guitarra Gibson SJ conectada directo a un amplificador Marshall Plexi de 100 vatios. Sin un ejército de pedales, sin procesadores. Nada.
Justo a eso iba. Mucha gente cree que para tener un sonido potente necesitas decenas de efectos, pero el secreto de Angus, y esto es clave, está en sus manos y en el control de volumen de la guitarra. Totalmente. Lo baja un poco para las partes rítmicas y así obtiene un sonido más limpio pero con garra, y lo sube al máximo para los solos. Y eso empuja al amplificador. Exacto, le da ese extra de ganancia, ese punch, sin necesidad de pisar nada. Es un enfoque muy de la vieja escuela. Y mientras Angus es la descarga eléctrica, el rayo, Malcolm Young era el trueno. Su papel era absolutamente fundamental. El ancla. El ancla. Con su guitarra Gretsch, que él mismo modificó, creaba una base rítmica que era como un muro de hormigón. Su sonido tenía menos distorsión que el de Angus, pero lo compensaba con una agresividad percusiva. Sí, en la mano derecha. Exacto. Si escuchas con atención, él no solo toca los acordes, los golpea. Esa combinación es el corazón de AC/DC. Es una mancuerna perfecta. Y para entender de dónde viene todo eso, hay que viajar en el tiempo. Vámonos a la víspera de Año Nuevo de 1973 al Checkers Nightclub de Sydney. Su primer concierto. El primerísimo. Imagina la escena, una banda de jóvenes con una energía desbordada. La formación era diferente, por supuesto. Los hermanos Young, pero con Dave Evans como vocalista. Cierto. Larry Van Creed en el bajo y Colin Burgess en la batería. Y lo que tocaban esa noche revela su ADN. No estaban tocando Highway to Hell todavía, ¿verdad? Para nada. Para nada, el repertorio estaba lleno de versiones de sus héroes. Chuck Berry, The Rolling Stones, The Beatles. O sea, rock and roll puro. Estaban empapados del rock and roll más puro y del blues. Antes de inventar su propio lenguaje, estaban rindiendo tributo. Eso te dice que sus raíces no son el heavy metal, son el rock and roll de los 50 y 60. Pero en esa época, a principios de los 70s, la moda era otra cosa. El glam rock de David Bowie o T-Rex dominaba todo. Y AC/DC tuvo un coqueteo con esa estética, ¿no? Un coqueteo que a Malcolm Young le duró 5 minutos. El vocalista original Dave Evans sí que impulsaba mucha esa dirección glam, con ropa llamativa, una actitud más teatral. Ajá. Según las fuentes, una de las razones principales de su despido fue precisamente esa. A Malcolm le parecía que todo eso era una distracción, no era honesto. No era real. Él quería algo más directo, más crudo, más de la calle. Buscaba autenticidad, no teatro. Y la autenticidad llegó personificada en un tipo llamado Bon Scott. Uf, Él fue la pieza que faltaba, el catalizador que definió la identidad de la banda para siempre. totalmente. Bon Scott era un personaje salido de una novela. Carismático, con un historial de delitos menores, incluso había sido rechazado del ejército por ser socialmente inadaptado. ¿Qué tal? Era la personificación del rock and roll, peligroso, divertido y con una voz que sonaba a whisky y cigarrillos. Su energía y sus letras consolidaron esa imagen dura y sin concesiones. Con Eder Dempte, la banda encontró su verdadero norte. La formación se estabilizó con Fear Roth en la batería y Mark Evans en el bajo, y se deshicieron de cualquier rastro de glam. Abrazaron por completo ese hard rock basado en el blues. Y el punto de inflexión, el disco que los puso en el mapa mundial, fue Highway to Hell en 1979. Ese álbum fue un antes y un después. Sí, la producción de Robert Mott Lang limpió su sonido sin quitarle potencia, haciéndolo más accesible para la radio estadounidense. Pasaron de ser una banda enorme en Australia y Europa a convertirse en estrellas globales. Estaban en la cima del mundo. En la mera cima. Pero justo ahí, en el momento más alto, llegó la tragedia. El 19 de febrero de 1980, Bon Scott muere en Londres. Intoxicación etílica. Devastador. La banda estaba destrozada. Por un momento consideraron seriamente dejarlo todo. Parecía el fin absoluto. Y aquí es donde la historia de AC/DC se convierte en algo casi mitológico. La búsqueda de un nuevo vocalista es una de las anécdotas más increíbles de la historia del rock. Es que no es exageración. Para nada. La forma en que encontraron a Brian Johnson parece cosa del destino. La secuencia de eventos es de no creerse. A ver, vamos a desmenuzarla, porque está cañón. Es una cadena de coincidencias imposibles. Primer eslabón. Años antes de su muerte, Bon Scott fue a un concierto de una banda llamada Geordie. ¿Y el cantante? El cantante era Brian Johnson.
Durante el show, a Brian le da un ataque de apendicitis fulminante y se cae al suelo, revolcándose y gritando de dolor. No, espera. ¿Me estás diciendo que Bon Scott vio a su futuro reemplazo teniendo un ataque de apendicitis en el escenario? Exactamente. Pero Bon, que estaba entre el público, no tenía ni idea de lo que pasaba. Quedó fascinado. Que Brian era el showman más salvaje que había visto, al nivel de Little Richard. De hecho, al día siguiente se lo comentó a sus compañeros. Les habló de ese cantante increíble que lo daba todo. ¡Qué locura! O sea que el recuerdo que Bon sembró en la banda fue de un momento de agonía real que él interpretó como el máximo acto de entrega. Precisamente. Ahora, avancemos rápido a 1980. Bon ha muerto. La banda está desolada. Empiezan a buscar vocalista. Y aquí viene la segunda coincidencia. De forma totalmente independiente, dos personas distintas sugieren el mismo nombre. ¿Quiénes? Un fan de Cleveland que no paraba de llamar a su oficina de management y el propio productor Mutt Lange. Ambos dicen, tienen que buscar a un tipo llamado Brian Johnson. Y claro, a los hermanos Young les hizo la campana por lo que Bon les había contado. Es increíble. Pero, ¿dónde estaba Brian en ese momento? Si su banda no había despegado, fue difícil convencerlo. Esa es la mejor parte. Brian se había rendido. La música no le había dado para vivir y, bueno, se había retirado. ¿A qué se dedicaba? Tenía su propio taller de carrocería en Newcastle. Se especializaba en techos de vinilo para coches. Cuando su manager lo llama para una audición con una banda importante, al principio se niega. ¿No quería ir? No quería viajar 6 horas para lo que él pensaba que sería otro fracaso. ¿Y qué lo hizo cambiar de opinión? No me digas que fue otra coincidencia. Lo fue. Un amigo le ofrece un trabajo bien pagado para grabar un jingle para un comercial de aspiradoras Hoover, precisamente en Londres. Órale. Brian aceptó más por el dinero que por otra cosa. Y una vez en Londres, con la lana del jingle en el bolsillo, pensó, bueno, ya que estoy aquí, iré a esa audición. Y el resto es historia. El resto es historia. Cuando llegó y empezó a cantar Nutbush City Limits de Tina Turner con ellos, la química fue instantánea. Malcolm y Angus dijeron después que sintieron la piel de gallina. Y esa historia se llama Back in Black, un álbum que es, en sí mismo, un monumento. Fue concebido desde el principio como un homenaje a Bon Scott. Por eso, la portada es completamente negra. Exacto, un símbolo de luto. Y su éxito fue algo que nadie, ni la banda, ni la disquera, pudo prever. Grabado en las Bahamas, se convirtió en el segundo álbum más vendido de la historia de la música, con más de 50 millones de copias. Solo Thriller ha vendido más. Solo Thriller. Fue un fenómeno cultural. Salió justo cuando el punk estaba muriendo y el New Wave empezaba a dominar. Y Back in Black fue una reafirmación del poder del rock and roll más puro. Su impacto fue total. No solo los consolidó con un nuevo cantante, sino que disparó las ventas de todo su catálogo anterior. Para mediados del 81, todos sus discos con Bon Scott ya habían superado el 1.000.000 de copias solo en Estados Unidos. Desató una auténtica fiebre por AC/DC a nivel mundial. Después de esa cima, cualquiera pensaría que ya habían agotado sus vidas. Pero la historia de su resiliencia apenas comenzaba. Es verdad, porque los 80 fueron una década extraña para ellos. Tuvieron un descenso comercial, con álbumes que la crítica consideraba, pues, algo repetitivos. Sí, fue una etapa de transición. Pero entonces llegó 1990 y el álbum The Razor's Edge. Y con él, una canción que lo redefinió por completo para una nueva generación. Thunderstruck. Uf, Thunderstruck. Es que ese riff inicial es historia de la música. Recuerdo perfectamente verlo en MTV. Fue un tsunami. De repente, AC/DC ya no era la banda de nuestros papás, eran la banda más cool del planeta otra vez. Exactamente. Thunderstruck y su video épico los catapultaron de nuevo a la cima. Les dio una relevancia masiva en la era de la música visual y demostró que su fórmula no era cosa del pasado. Podían seguir creando himnos atemporales. Esa canción solidificó su estatus de banda multigeneracional. Pero incluso ese resurgimiento palidece en comparación con lo que han enfrentado en la última década. Ha sido una tormenta perfecta. Una serie de golpes que habrían aniquilado a cualquier otra banda. sí, es que parece una maldición. Es increíble. Empezó con el golpe más duro de todos,
la retirada forzosa y posterior fallecimiento de Malcolm Young por demencia. El arquitecto. Él no era solo el guitarrista rítmico, era el fundador, el líder silencioso, el arquitecto del sonido. Fue como quitarle los cimientos a un rascacielos. Y mientras aún procesaban eso, vinieron los problemas legales del baterista Phil Rudd, que terminaron con él bajo arresto domiciliario en Nueva Zelanda. Un golpe tras otro. Y cuando parecía que no podía empeorar, en mitad de la gira de Rock or Bust, Brian Johnson sufre una pérdida de audición tan severa que los médicos le dan un ultimátum. O dejas de cantar en estadios ahora mismo, o te quedas sordo para siempre. Devastador. Tuvieron que terminar esa gira con Axl Rose de Guns N' Roses, una solución de emergencia que, bueno, dividió mucho a los fans. Y para rematar, al final de ese tour, el bajista Cliff Williams, el ancla silenciosa desde 1977, anuncia su retiro. En ese momento, el panorama era desolador. Malcolm fallecido, Phil fuera, Brian incapacitado y Cliff retirándose. Solo quedaba Angus. Parecía, ahora sí, el final definitivo de AC/DC. Pero no lo fue. Y aquí viene el último acto de esta historia de supervivencia. Contra todo pronóstico, en 2020 regresaron con un nuevo álbum, Power Up. Lo que es extraordinario de Power Up es que es, en esencia, un segundo homenaje. Si Back in Black fue para Bon, Power Up es para Malcolm. Ah, claro. Angus reveló que el disco está construido enteramente con riffs de guitarra que él y Malcolm habían escrito juntos a lo largo de los años. El ADN de Malcolm está en cada nota. Y no solo eso. Brian Johnson regresó. Gracias a una tecnología auditiva experimental, pudo volver a cantar sin arriesgar su oído. Y con él volvieron también Phil Rudd y Cliff Williams. El álbum fue un acto de restauración. Fue la banda diciéndole al mundo: somos una familia y esto es más grande que cualquiera de nosotros. Y con esto cerramos el círculo. Volvemos al principio, a ese estudio científico, a la dopamina y las endorfinas. Después de repasar esta historia, ya no parece solo una cuestión de acordes y volumen, ¿verdad? Para nada. La energía de AC/DC proviene de la simplicidad y la potencia, desde luego. Pero su verdadera fuente de poder es una historia de perseverancia casi sobrehumana. Es el sonido de la supervivencia. El sonido de la resiliencia. Es la música de una banda que ha mirado al abismo no una, sino varias veces, y ha decidido seguir adelante, con una dedicación inquebrantable a su esencia. No es solo rock and roll, es un testamento. Y aquí queda una reflexión final. Conociendo ahora toda esta historia desde la tragedia de Bon Scott hasta los desafíos que casi los destruyen recientemente, ¿cambia la forma en que se escucha la energía desafiante de Thunderstruck o la celebración de la vida en You Shook Me All Night Long? Buena pregunta. Quizás el verdadero alto voltaje de AC/DC no está solo en sus amplificadores, sino en el espíritu humano que simplemente se niega a rendirse. Gracias por escucharnos. Nos oímos en la siguiente transmisión. Y no lo olviden, recomiéndenos. Somos Simple Bot Podcast. Esto fue Simple Bot Podcast. Monografías de la historia del rock, desde los años 60 hasta el siglo XXI. Conducido por Marissa Simpson y Juan Pleite. Gracias.